Nos encontramos el día de hoy con doña Sandra, que es la matriarca del hogar, y dos de sus habitantes, doña Isabel y doña Amparo, para hacerles unas preguntas relacionadas con la asignatura de Socioantropología y Salud. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, señoras? ¿Cómo se encuentran? Pues yo me siento bien. En salud, pues. Me alegra mucho. Doña Amparo, yo ¿cómo? También me encuentro muy bien y estoy interesada en lo que está presentando y en lo que está motivando la gente para hacer esto. Vamos a ver qué resulta. Me alegra mucho, doña Amparo. ¿Y doña Sandra? Excelentemente. Me alegra mucho. Bueno, entonces empezaremos con la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es salud? Salud, estar bien. ¿En qué sentido? Si me alimento bien, la alimentación me va a ayudar a tener una buena salud. Lo mismo esta cosa corporal, la gimnasia, ya. Buena respuesta. Doña Amparo, ¿para usted qué es la salud? Sentirse uno bien. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, porque uno tiene que estar bien para hacer las cosas, para salir, para, bueno, trabajar en lo que esté trabajando. Creo que sea eso. Y muy buena respuesta, doña Amparo. ¿Y doña Sandra? Bueno, para mí la salud es estar tanto física como emocionalmente, sentirse bien. Eso es salud. Para ustedes, ¿qué es enfermedad? Enfermedad es una limitación en el trabajo, en el estudio y obras que uno tenga que hacer. Se vuelve un limitante. Es no sentirse uno bien en cualquiera de los aspectos que uno tenga. Y eso es importante, sentirse uno bien para poder estar con todos sus sentidos bien y haciendo lo que tiene que hacer y, bueno, cumpliendo. Eso es, cumplir. Bueno, para mí enfermedad es un limitante, una de las causas que lleva en este tiempo a la depresión. Sí, señor. Tiene toda la razón. Muchas veces no se habla mucho del tema de la salud mental cuando se refiere a una salud y enfermedad. ¿Ustedes sienten que al pasar de los años, las enfermedades, la noción de salud y enfermedad que ustedes han tenido ha cambiado? Yo en este momento sí siento un cambio. Cuando estaba más joven me asfixiaba. No sé si era por el tema de la tiza, el borrador, pues con el tablero, y ahora vieja, pues de más edad, estoy más aliviada, porque ya estoy en la casa, ya me pensioné, ya no funciono con todos esos equipos de trabajo. Puede ser eso. Sí, ha cambiado. No muy, con unas distancias muy grandes, ¿no? Pero sí ha cambiado. Sí cambia. ¿Y cómo cree que ha cambiado? Bueno, siempre se siente uno más desprotegido, con más pensamientos de que puede caer una enfermedad grave, de que puede caer otra cosa diferente, de que no es tan fácil salir ya de un sitio para otro, estar en una casa, ir a otra casa y viajar, por ejemplo. Eso me parece que es muy diferente. Bueno, ya hablamos más o menos como a ustedes qué les parece que es enfermedad y que también es estar saludable, pero ustedes, ¿qué consideran factores como sociales, factores emocionales o factores físicos que pueden cambiar su estado, que pueden hacer que una persona esté desde lo saludable hasta lo enfermo o que pase desde lo enfermo a lo saludable? Para ustedes, ¿qué es importante para que haya un cambio en esos dos conceptos? Lo que pasa es que nosotros somos beneficiadas. ¿En qué sentido? En el sentido, pues acá, somos
sí, como beneficiadas en salud, en lugar, en trato, ¿qué más? No, para nosotros no es un trabajo, sino una alegría tampoco, pero sí puede ser alegría, porque uno trabajar con todo a la mano y bien, pues está contento. Una estabilidad. Una estabilidad. Vale, ¿y tú qué consideras que si algún día te falta, puede hacer que te sientas enferma o te Sí. sientas mal? Sí, ya es un cambio brusco, porque yo he sido muy afortunada, tanto en el trabajo como ahora que estoy pensionada. Pues me ha tocado campos muy buenos, Vale. tanto en el trabajo como... Sí. Vale, por ejemplo, antes nos contabas que cuando trabajabas usabas mucho la Sí, la tiza y exactamente. el tablero, y borraba. Entonces, en esa época me enfermaba mucho de los bronquios. Ok. No sé si era alergia al polvo de la tiza, o qué sería. Y ya vieja me alivié. Sí. Sí. Bueno, ahí pasaste puedes decir que estás en la enfermedad o tal vez no en no en un estado de salud que tú quisieras, que tú sientes que estás el óptimo al 100%, Sí. a pasar a estar un poco mejor o más satisfecho. Como mejor, como más tranquila. Vale, listo. Muy bien esa respuesta. Ahora siguiendo contigo. No, pues los años sí valen mucho la pena y es muy maluco tener años. Eso es Ok. horrible. La edad es tenaz. Pero bueno, uno tiene que hacer algo por conservarse y seguir en sus trabajos y en sus cosas para no aislarse totalmente de las cosas que hace y que está viviendo y que tiene que vivir, tanto para uno mismo y para la familia. Entonces la familia para ti también es muy importante para tu salud, ¿cierto? Sí, para mí es importantísimo, importantísimo. Es una muy buena respuesta. Ahora tú también tienes que responder. Ay, para mí, de pronto, ¿qué me puede hacer de pronto cambiar la forma de pensar o de ver las cosas? De pronto, el manejo de los usuarios referente a los familiares. Ok. Que hay veces eso sí me hace cambiar como de, digámoslo de pronto, como de tonalidad. Sí. Es un factor social que te afecta. Sí, bastante. Claro. Cuando veo de pronto el desinterés, el que de pronto sabemos que tienen enfermedades, tienen diagnósticos y uno debe manejar, pues, de cierta forma debe manejar esas situaciones. Y por más de que uno les explica, no lo entienden. Pues eso sí me logra afectar emocionalmente. Eso sí. ¿Ustedes cómo creen que de pronto factores sociales como por ejemplo la desigualdad o la pobreza, este tipo de condiciones que son sociales, enfermedades sociales por decirlo de alguna manera, cómo creen que los puede afectar en su manera de ver la salud y la enfermedad? Empiezas tú, sí. Que puede afectar la salud. Por ejemplo, un cuarto sin aire, sin ventanas, a oscuras. Ok. Bueno, ¿qué más? La salud. La gente. La gente, La gente es muy importante. claro. Bueno, Por ejemplo, la alimentación. claro, ok. 100% la alimentación. ¿Qué más? Pues Volviendo sí, a la estamos hablando un poco más de lo social. Por ejemplo, pues para guiarlos, ¿se acuerdan que ahorita estamos hablando del desplazamiento? ¿Cierto? A las Sí. personas que las desplazaron,
pudieron haber en su proceso sufrido un malestar por eso, sea físico, emocional, o en este caso lo que estamos hablando más es de lo social. Vale. Ya. Yo, por ejemplo, tuve una finca y me tuve que salir. Okay. ¿Por qué? Por el orden público. Oh, Entonces, eso impacta. ¿te sentiste mal en ese momento? Sí, porque dejar las cositas, la tierra, uno es muy arraigado a la tierra. Entonces, todo eso impacta. Dejar las cosas y no sabe uno cómo las encuentra de nuevo, o si están o no están. Pero eso madura. Claro. Ujú. Fue como un cambio de contexto. Eso Sí. puede afectar también. Sí, eso afecta, pero eso madura a la larga, pues ya cuando uno está viejo y analiza las cosas. Pues a mí sí me parece que la cambian, porque si no hay todo el dinero, las facilidades, los sitios para donde ir y donde gozar y disfrutar, eso la cambia muchísimo. Creo en eso. Bueno, no sé. No es muy buena respuesta, la verdad. Entonces usted siente que el bienestar no solo está como en uno mismo, sino como en lo que lo rodea a uno. Sí. Y si a uno le falta eso, uno no tiene bienestar. Sí, a mí sí me parece que eso es muy importante. Para mí, en mi modo de pensar, de ser, es muy importante lo que está alrededor de uno y lo que uno ve y cómo ve que tratan estas personas a estas otras y a estas otras y las diferencias. Para mí eso no es bueno ni me parece bonito, entonces Claro. tengo que estar pensando mucho en eso, las diferencias. Como Ya. la percepción de otras personas hacia ti y tú hacia las otras también influye en cómo te sientes, obviamente. Sí, muchísimo, muchísimo. Eso es muy importante. Me parece muy buena En una respuesta. sociedad, sí. Doña Sandra, ¿usted qué opina? Ay, ¿yo qué opino? Lo mismo, que, o sea, las diferencias, tanto ya sean raciales o políticas, económicas, todos, eso afecta emocionalmente a todas las personas, tanto el que no tiene como el que tiene, porque está haciendo una diferencia pues grandísima con el que no Sí, puede que- tener algo. Para finalizar, nos gustaría agregar una pequeña entrevista que le hicimos a Sandra, quien es la fundadora y encargada del hogar Mis Huellas de Amor. En esa entrevista le preguntamos un poco acerca de su trayectoria y sus experiencias en el cuidado del adulto mayor. Nos encontramos con la cabeza de este hogar, doña Sandra. Sandra, quisiéramos hacerte unas preguntitas. Bueno, primeramente nos gustaría saber cuánto tiempo llevas como trabajando en este campo y qué te motivó como para iniciar esta labor. Llevo aproximadamente 15 años. ¿Qué me motivó? Hace 18 años falleció mi hija, tenía parálisis cerebral, murió de 2 años y 3 meses, y en el hecho de muerte de mi hija yo le hice una promesa. Yo le prometí que me iba a preparar, él iba a ayudar a todo el que lo necesitara. Por obvias razones, con los niños no me siento capacitada, aunque si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Pero decidí meterme con la rama del adulto mayor porque sé que son los más desprotegidos. Nadie los quiere cuidar. Si tú te pusieras como a pensar en retrospectiva, ¿qué experiencia podrías decir que ha sido la más significativa para tu vida a nivel personal que te haya sucedido como en este ambiente? Muchos cambios. Realmente hubieron cambios emocionales y muy grandes, muy significativos, porque uno ver partir tantos seres queridos. Digo queridos sin ser familiares, porque eso se convierte. Los abuelos, los usuarios, como los quieran llamar la gente, se convierten como si fueran familia de uno. Entonces, al ver uno partir a esas personitas, uno cuidarlos 1 o 2 años. Por ejemplo, la de más que he tenido que falleció, la tuve 11 años.
Entonces es como uno ver partir como un familiar de uno, como si realmente si fuera un abuelo. Entonces siempre duele. ¿Sientes como que todas estas pérdidas han como... Porque es que, a ver, el tema, por ejemplo, de la muerte, a veces es como un tema difícil de tratar para la mayoría de las personas. Este tema como de ver partir tanta gente, de cierta manera sientes que de pronto te ha como desensibilizado frente a esto. ¿O? Nunca, porque nadie, así todos sepamos que todos nos vamos a morir, nadie va a estar preparado para la muerte. Y así uno sepa, yo puedo tener un paciente y sé que está delicado y puedo decir, mañana va a fallecer. Empiezo a hacer ese duelo desde ya porque es que duele saber que esa personita ya no lo vas a volver a tener, no la vas a volver a tener, atenderla a todo lo que necesitaba. Entonces, sensibilizar, no, ante al contrario, siempre, porque toda persona es un mundo y hacen la diferencia entre el que se ríe, entre el que es mala clase. Entonces, toda pérdida duele. Sandra, yo quisiera compartirte una experiencia que tuve hace no mucho y quisiera que me des tu opinión. Y es que varios hogares, y muy específicamente uno el que conozco, he visto muchísimos casos de abandono, muchísimos adultos mayores que no están ahí por voluntad, sino porque lastimosamente para sus familiares son un estorbo. Son gente que ya no son capaces de cuidar, son gente que lastimosamente para ellos quitan más de lo que dan. Entonces deciden abandonarnos en estos hogares y peor aún, la gente encargada de estos lugares no muestra una empatía con ellos, no logra conectar con ellos y es un trato muy lejano. Es un trato muy lejano, no es un trato que con afecto. Y tú aquí nos has demostrado totalmente lo diferente, o sea, lo contrario, porque tú aquí los tratas con un amor increíble, tú los tratas como si fueran tus hijos. Y me sorprende mucho qué crees o qué opinas de estos lugares o cómo tú has lidiado con esos familiares que tratan así a sus padres, a sus abuelos. ¿Qué experiencias han tenido con ellos? Bueno, a ver, lo que dice referente a eso, de todo se ve. Está el que duele, el que le duele el paciente, está el que realmente está por un negocio, ¿sí? Y que cómo he sido y cómo manejo yo esa parte. Yo digo que para uno estar en esto, uno tiene que haber pasado por una pérdida, para uno sentirlo. Y como les dije, yo lo hice en nombre de mi hija. Entonces yo considero que si yo hago todo lo contrario, le estaría faltando a esa promesa que le hice. Entonces, ¿yo qué quiero devolver? Todo lo que hicieron por mi hija. En esa corta vida que ella tuvo muchos cuidados. Entonces, yo quiero devolver por lo menos un poquito de todo eso que hicieron. Si a ella le hicieron bien, ¿yo por qué voy a devolver con mal? No. Entonces, la idea es poder uno seguir como ayudándole como a estas personitas, que en el caso, muchos, y son muchas las personas que o los menosprecian o se refieren a ellos como locura por no estar o bien medicados o no saber sobre el tema. ¿Cómo lo manejo yo con los familiares? Tratando de explicarlo lo más sencillo posible, lo más que les llegue, pero como hay algunos que entienden el porqué de estas patologías, el porqué de esos retrocesos de sus familiares, como hay otros que definitivamente no, dicen que no y no son capaces con ellos y que mejor los traen. O sea, sí les dan sus cosas económicas, si uno los llama que hay que llevarlos al médico, sí los llevan, pero uno ve que no hay como esa afinidad con ellos. No, por más que uno trata, definitivamente no hay esa afinidad. Como están los que sí son extremistas realmente, por cualquier cosita se pegan, están pendientes de todo, o sea, hay de extremos a extremos. Pues. Claro. Y me gustaría hacer una última preguntita. Pues ya dejando de lado, pues a pesar de lo que te dije antes, de que hay muchos casos de abandonos, ¿crees que hoy en día, a comparación hace unos años atrás, crees que hoy el adulto mayor tiene más garantías, tiene más posibilidades de vivir una vida digna? Hay unos que cuentan con esa suerte.
como hay otros por lo que hablamos, las familias no se quieren hacer cargo y los abandonan y los dejan en las calles. ¿Ustedes crees que Antes yo diría es más que una más. excepción que la norma? Sí, sí. Y podríamos decir que anteriormente podrían darle más cuidado antes a los adultos mayores que ahora. Y sabiendo que ahora hay leyes y todo que los cobijan a ellos, que uno debe estar pendiente del adulto mayor y no se cumple, no todas las veces se cumple. Entonces, antes sí tenían como un poquito más, ya sea porque fueran obligados o no se atrevieran a sacarlos a las calles, por lo menos estaban en el ciclo familiar. Sandra, muchísimas gracias. Con que estás mayor de haciendo los aquí gustos. es una labor muy bonita, es un ejemplo para nosotros, para todos aquellos que vayan a ver este video. Ojalá, o sea, tengo fe de que estas palabras tuyas van a tocar a mucha gente y así sea una o dos personas logran hacer un cambio. Y con esas dos personitas que cambien, se va a ayudar a mucha gente. Para mí, ojalá, y de corazón lo digo, que por favor que miren, son abuelos, son personitas que ya dieron la vida por uno, o si de pronto X o Y hicieron algo en sus juventudes, fue en su juventud, y ahora ellos lo único que buscan es cariño, no buscan plata, sino un cariño, ya sea de un hijo, de un nieto, que los busquen, que le conversen, así ellos repitan, déjenlo que repitan. A ustedes no les va a quitar nada con escuchar, y en cambio a ellos los va a llenar de alegría. Entonces, ojalá sea bastante la juventud, porque es que sé que la juventud ya no comparte con los abuelos. Y ustedes no saben el daño tan enorme que le hacen a estos pobres viejos con eso. Lo vamos a tener muy en cuenta. Muchísimas gracias por las palabras.